Don Quijote de la Mancha, capítulo 4. De lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia con tanta gana, comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: «Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos». Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y, volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró en el bosque, vio atada una yegua a una encina, y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba de una reprensión y consejo, porque decía: «La lengua queda y los ojos listos». Y el muchacho respondía: «No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato». Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada, dijo: «Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subir sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza», que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua, «que yo os daré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo». El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente». «¿Miente delante de mí, ruin villano?», dijo Don Quijote. «Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, si no, por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego». El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía a su amo. Él dijo que 9 meses, a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaba 63 reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano
que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado, y un real de 2 sangrías que le habían hecho estado enfermo. Bien está todo eso, replicó don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero la sangre, estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado. Así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dinero. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con él?, dijo el muchacho. Mal año. No, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desollará como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con él me lo jure por la ley de caballería que he recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino de Quintanar. ¿Importa eso poco?, respondió don Quijote, que Aldudos pueda haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo, pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo? No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro, y aun sahumados. Del sahumerio os hago gracia, dijo don Quijote, dádselo en reales. Que con eso me contento, y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento, os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que soy yo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y en dicho esto, pisó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque, y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés, y díjole: Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y ¿cómo que andara vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo? También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios. Veréis que no desface aquéste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar a su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohíno,
jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contarle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo esto, él se partió llorando, y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: «Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven sobre la tierra, oh sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y tenrido a toda tu voluntad, e talante a un tan valiente y tan enamorado caballero, como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor entuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapuleaba a aquel delicado infante». En esto llegó a un camino que en 4 se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían, y por imitarlos estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando la voluntad del rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza. Y habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un gran tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6, y venían con sus quitasoles, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a pie. Apenas los divisó Don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer, y así, con gentil continente y denuedo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó a la adarga al pecho y, puesto en la mitad del camino, estuvo esperando a que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él por tales los temía y juzgaba. Y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz, y con ademán arrogante dijo: «Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo toda doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso». Paráronse los mercaderes al son de estas razones, y al ver la extraña figura del que las decía. Y por las figuras y por las razones, luego echaron de ver la locura de su dueño, mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco burlón y mucho discreto, le dijo: «Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís, mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida». «Si os la mostrara», replicó Don Quijote, «¿qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería. Ahora todos juntos,
como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero, confiado en la razón de que mi parte tengo. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que, porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y Extremadura, que vuestra merced sea servido en mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aun creo que estemos ya tan de su parte, que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo, y que del otro le mana vermillón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. No le mana, canalla infame, respondió don Quijote, encendido en cólera. No le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalía entre algadones. Y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña beldad como es la de mi señora. Y diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar jamás pudo. Tal embarazo le causaba la danza adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. Y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo: «Non fuyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí tendido». Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle respuesta a las costillas, y llegándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que a despecho y a pesar de sus armas le molló como cibera. Dábanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían. Cansóse el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando qué contar en todo el del pobre apaleado, el cual, después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo. Capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues que, en efecto, no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio,
que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montaña, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra, y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen: «Oh, noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal». Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa, sino fue proseguir su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperador con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y quitándole la visera, que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció, y le dijo: «Señor Quijana», que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante, «¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte?». Pero él seguía con su romance a cuento le preguntaba. Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecer caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía. Y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía en la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía. De suerte que, cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe, aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo al oír tanta máquina de necesidades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábase prisa a llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga,
al cabo de la cual dijo: «Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto, vean ni verán en el mundo». A esto respondió el labrador: «Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que no soy yo don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarraez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana». «Yo sé quién soy», respondió don Quijote, «y sé que puedo ser no solo los dos que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías». En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó en que fuese algo más de noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaba en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaba diciéndole su ama a voces: «¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pedro Pérez», que así se llamaba el cura, «de la desgracia de mi señor? 3 días ha de no parecer él ni el rocín, ni la darga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me doy a entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por estos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha». La sobrina decía lo mismo, y aún decía más: «Sepa, señor maese Nicolás», que este era el nombre del barbero, «que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes como 4 torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría, y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos que bien merecen ser abrasados, como si fueren herejes». «Esto digo yo también», dijo el cura, «y a fe que no se pase el día de mañana sin que dellos no se haga auto público, y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho». Todo esto pasaba oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así,
comenzó a decir a voces: «Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene malferido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera». A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento, porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: «Ténganse todos, que vengo malferido por la culpa de mi caballo. Lléveme a mi lecho, y llámese, si fuera posible, a la sabia Urganda, que cure y cate mis feridas». «Mira, enhoramala», dijo a este punto el ama, «si me decía mi bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Suba vuestra merced en buena hora, que sin que venga esa hurgada, le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otras 100 estos libros de caballerías, que tal han parado a vuestra merced». Lleváronle luego a la cama, y catándole las heridas, no le hallaron ninguna, y él dijo que todo era molimento, por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran fallar en gran parte de la tierra. «Ta, ta», dijo el cura, «¿jayanes hay en la danza? Para mi santiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche». Hiciéronle a Don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se vino a casa Don Quijote.